El objetivo principal de las semanas académicas en línea es presentar a los estudiantes, egresados y aspirantes los temas de interés de las distintas áreas académicas, así como la oferta educativa disponible en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Esta tercera semana está destinada a la División de Negocios y Relaciones Internacionales, que presenta la conferencia Elecciones en Estados Unidos y sus repercusiones mundiales, tema de gran relevancia en la coyuntura económica, social y política actual derivada de la pandemia COVID-19. Les damos la más cordial bienvenida y los dejamos con el doctor Mark Seigel. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Ah, Bienvenida a esta conferencia sobre las elecciones estadounidenses ah, los riesgos de que se caiga el sistema político por conflictos entre los dos lados en los Estados Unidos. Soy Marx Benjamin Sable y doy clases aquí en la UDLA y es mi, ay, no sé, tercera, cuarta, quinta conferencia en la UDLA sobre el sistema político en los Estados Unidos um, en los últimos 4 años. Um, Bueno, obviamente ustedes quieren conocer quién va a ganar las elecciones, pero después pronosticar varias veces sobre varios temas políticos, he decidido que no voy a explicar demasiado de los pronósticos. Soy politólogo y por eso voy a explicar las elecciones de una vista de alta de la altura. Entonces, el título es No se acaba hasta que se acaba. Es un proverbio del gerente de los Yankees hace 50 años, Yogi Berra, que tenía muchos dichos raros. No se acaba hasta que se acaba significa que no sabemos el futuro. Es lo que aprendimos hace 4 años cuando ganó Trump y nadie esperaba que Trump iba a ganar, incluso Trump. Bueno, voy a hablar de 4, la conferencia tiene 4 secciones, los estresadores o los puntos de estrés en el sistema político que son bastante amplios. El tema de hiperpartidismo, la incertidumbre de los resultados en la noche de las elecciones generales, el próximo martes, y las posibles consecuencias negativas del sistema.
Y esto es el fin de la ponencia principal. Y si ustedes quieren hablar de pronósticos, tengo una sección extra al final como apéndice. Entonces, es Yogi Berra. It ain't over till it's over. No se acaba hasta que se acaba. Cuando estaba escribiendo esta ponencia, descubrí otro comentario de Yogi Berra, que era: tú puedes observar mucho solo por mirar. Y estos son los resultados de mis observaciones. Los estreses de largo plazo en los Estados Unidos son igual que todos los países industriales de Europa y Japón. Son de desigualdad económica por neoliberalismo y globalización, más cambio demográfico, y más minorías étnicos, más minorías raciales, el crecimiento de la población que no es protestante, no es blanco en los Estados Unidos, y un estrés grande que es específico a los Estados Unidos es el declive de la hegemonía estadounidense. Voy a hablar de las 3 fuentes de estrés brevemente. 1. Este gráfico se llama el gráfico del elefante. Hace 6-7 años. Es por economistas del Banco Mundial. Y dice que en el periodo de neoliberalismo crecían los ingresos en la mayoría de las poblaciones del mundo, pero hay un porcentaje que es en el second decile, que son los perdedores de globalización y neoliberalismo. ¿Y por qué este gráfico describe la población mundial? Podemos ver que ese grupo del segundo decil es de segunda década, no sé qué, de los 100%. Son los perdedores, y los perdedores son la clase obrera de los países industriales. Es un gráfico muy famoso. Esto es otra versión más actualizada, también de economistas del Banco Mundial, y más o menos describe lo mismo. Y aquí tenemos un gráfico que prueba que en los Estados Unidos la oportunidad económica se ha disminuido mucho, porque en los 50, cuando America was great, 70% de la población ganaba más que sus papás, sus padres. Y ya es más que 50%. Es una gran prueba de los sentimientos de la mayoría de la gente en los Estados Unidos, que el sueño norteamericano no es vigente. Y por eso este estrés significa que la gente más y más y más tiene menos fe, menos confianza en el sistema político, y todo eso disminuye la legitimidad del sistema político. Y por eso tenemos fuerzas más radicales a la derecha, pero también a la izquierda, que dicen que los Estados Unidos no pueden soportar
no puede seguir en este camino sin reformas radicales. Reformas del centro no son adecuadas. Y este proceso no va a terminar hasta que los ingresos de la clase obrera en Malawi, en África, son igual que los de todos los países en otras partes en el mundo, en Chicago. Porque es lo lógico del capitalismo global. Y perdón. Y también esto ha pasado al mismo tiempo con el declive de la porcentaje de la población es blanco en los Estados Unidos. En lugares como en la ciudad de Nueva York, en los centros urbanos, en zonas que hace 20 años o hace 30 años eran diversas. Bueno, esto no es una gran bronca, pero la migración de las últimas décadas se han pasado no solamente en Nueva York y Chicago, pero también en zonas que anteriormente eran muy homogéneas, como Carolina Norte, Carolina Sur. Mis papás viven en Carolina Sur, se jubilaron allá, y hay muchos migrantes. Es que a 15 minutos hay un restaurante mexicana y un mini super mexicano en Carolina Sur. Y estas zonas, la gente indígena norteamericana, blancos, es perturbada por los cambios. Y por eso es muy fácil culpar a los migrantes, a las minorías étnicas, a las minorías raciales, por los cambios que en realidad vienen del sistema global, capitalista, neoliberal. Y la otra fuente es el declive de la hegemonía norteamericana. Es única a los Estados Unidos y obviamente después había 20 años cuando los Estados Unidos era el rey del mundo y los Estados Unidos podía hacer lo que quería los Estados Unidos. Sin resistencia, en todas partes, en Asia, en África, en el mundo islámico, en el oriente de Europa, en relación de Rusia. Y ya no es así. Vivimos en un mundo multipolar. Vivimos en un mundo cuando los Estados Unidos no puede quitar la resistencia de fundamentalistas islamistas, no puede controlar las acciones de Rusia en Ucrania o en su cerca extranjero, ¿cómo se dice? Near abroad. Y también tenemos el ascenso de China, porque ya China tiene una economía que es más grande que los Estados Unidos. Depende de la medida. Pero es la primera vez desde hace 100 años cuando los Estados Unidos no era el número uno. Pero como les dije, los Estados Unidos no es el único país que padece el declive económico en su clase obrera. No hay riesgos de que se caiga el sistema político británico, ni de Francia, ni aún de Italia. Hay problemas, pero son superables. Los Estados Unidos es el único país
industrial avanzado, con historial largo de democracia, que tiene esos riesgos de violencia y de conflictos civiles por sus elecciones. ¿Por qué? Yo creo que el motivo principal es el fenómeno de hiperpartidismo y polarización de los medios de comunicación. Este gráfico ilustra que hace 6 años, 5 o 6 años, y dice que 27% de los demócratas creen, en los Estados Unidos hay demócratas y republicanos principalmente, es un sistema bipartidario. Bueno, y más que un cuarto de los demócratas antes de Trump creyeron que el partido republicano era una amenaza al bienestar del país. Y obviamente actualmente ese porcentaje se ha subido mucho. Y al revés, 36% de los republicanos pensaron así en relación de los demócratas hace 6 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta idea, esta actitud es la fuente de nuestros problemas y riesgos en los Estados Unidos. Es más común en los Estados Unidos hoy en día que una persona cambia o convertir a otra religión que cambia su partido. Es raro. Es que las identidades demócratas y republicanas son como una identidad que envelop o superar todas las otras identidades. Es que solía en los Estados Unidos hace años jugar un juego con mis alumnos y bueno, les dije algo no político, como una marca de coche, Subaru, y respondieron demócrata, y camioneta pickup, republicano, es que avocados, demócrata, cerveza, republicano, vino, demócrata. ¿Por qué es así? Vamos a ver. Y los medios de comunicación empeoran este sentimiento de riesgo del triunfo del otro lado. Tengo es que esto lo vi hace 2 semanas. La cabecera no recuerdo, en el internet vi y no veo los fuentes de información más partidistas. No. Es una fuente normal, creo es USA Today. Majority of Americans believe country is on verge of civil war. Oh my God. Dios mío. Estamos a la orilla de una guerra civil. Y cuando está viviendo debajo dice que, bueno, 55% de la gente cree que hay un aumento de riesgo de violencia como resultado de las elecciones. Esta manera de presentar las noticias está en todas partes y no solo, y sí está esta manera de presentar la situación actual en un frente que intenta de ser moderado, racional, no partidista, como USA Today. Imagínense cómo se presentan en fuentes
más partidistas, ¿no? En Fox News o MSNBC con Rachel Maddow o con los es increíble. Vemos y los medios de comunicación comunican dos versiones de las noticias, dos versiones de los hechos. En realidad, muchas veces hay dos juegos de hechos. Y es un ejemplo. Aquí vimos, Biden va a ganar, Trump va a ganar. Biden es corrupto, Trump es corrupto. Bueno, la economía va a crecer mucho. No, la economía es horrible. Los grandes empresas de tecnología están a favor de los liberales y censuran los conservadores. O son una amenaza porque son monopolias. Dos versiones y cada quien por el sistema de ofrecer noticias y links en Facebook, en Twitter, en otros sitios. No necesitamos enfrentar una versión contra nuestros perjuicios. Y porque los medios de comunicación necesitan nuestra atención, sin importarse de la calidad de la información. Entonces, y esta manera informar y formar las actitudes hasta el nivel de los intelectuales. Es que en el Claremont Institute of the Claremont School en California hablaron hace 1 año y medio de ¿Is America in a cold civil war? Son el sede principal intelectual de los trumpistas. Son muy inteligentes, pero obviamente no estoy de acuerdo con ellos. Pero el punto es que son intelectuales. No son personas normales que no piensan, pero ellos tienen ese miedo. Y a la izquierda, Nullification and Secession in Modern Constitutional Thought, es de un profesor de Derecho en la Universidad de Texas en Austin, Sandy Levinson. Sandy Levinson es un profesor de Derecho y está hablando de secesión, de seceder del país. Y nulificación de las leyes por estados porque el gobierno no tiene la legitimidad. Yo creo que hay 3 niveles de ese hiperpartidismo. 3 niveles. El nivel de los políticos, el nivel de los votantes y el nivel de los intelectuales. Y los medios de comunicación están afectando o influenciando los políticos y los votantes. Los políticos responden a los votantes. Pero entonces ellos, los republicanos en el Congreso, son trumpistas porque tienen miedo de sus votantes. Los votantes tienen esa idea que hay que atacar el otro lado, no debemos respetar el otro lado, porque ellos reciben solo información de un tipo u otro. Pero los intelectuales son los peores, porque ellos viven en el mundo de Twitter. Ellos consumen más información y por esas maneras de entregar la información, ellos metabolizan
más de esa información torcida. And so we're at this very bad place where the thought leaders in American politics are terrified of each other. La mayoría de la gente en los Estados Unidos no son extremistas. Este gráfico ilustra que hay dos alas, 25% a la derecha y tal vez 10% a la izquierda, que son extremistas. Pero la mayoría, 2/3, no son. Pero no tienen control del discurso. No, ellos, y si Biden gana, es porque la mayoría de la gente está agotado con esa guerra cultural que no se acaba. Es que yo vi un anuncio de 10 segundos de Biden, dice que fue nada más que una grabación de Trump diciendo que si yo pierdo las elecciones, no vas a escuchar nada de mí. Me voy y no vas a escuchar nada de mí. 5 segundos de Trump diciendo eso y con la etiqueta de Biden, I am Joe Biden and I approve this message. Es que ojalá la gente va a decir que queremos un presidente que no está dando la guerra todos los días contra el otro lado. Los intelectuales a la derecha tenemos temores del Estado administrativo, la idea que la regulación o control de contaminación de las empresas grandes y seguros médicos del gobierno, todo eso es como el Estado estalinista. Es lo que dicen. Y tienen miedo de los cambios demográficos y de inmigración, porque reconocen que no ganan una mayoría de los votos de las minorías nuevas. Y minorías viejas también. Los demócratas ganan normalmente 80 o 90% del voto de los negros. De los hispanos, 70%. De los asiáticos, 3/4. De los judíos, 70 o 80%. De las mujeres, siempre, obviamente, más o menos igual número, números iguales de mujeres y hombres, pero entonces la idea es que inmigración es un complot para asegurar mayorías demócratas hasta siempre, para siempre. Y ellos tienen miedo de los cambios culturales, aceptación de minorías sexuales, de cambios sexuales, de libertad en este sentido. Y obviamente el aborto es un ejemplo, es the issue fundamental o the ejemplar para ustedes. Y el gran ejemplo de la actitud de que estamos al fin, si vamos a ganar, si perdemos esta elección, vamos a perder la república. Fue ese ensayo, The Flight 93 Election of Michael Anton
in 2016. Entonces, y comparaba Michael Anton la elección de Hillary Clinton, que era la probabilidad en agosto de 2016, como el ataque terrorista de 9/11. Y Trump no era un buen apuesto, pero era la única opción en aquel momento para que no se caiga el avión. This is an idea of being, this is a panic. Es un pánico. Es más que temor. Es un pánico. Entonces, they have their own solutions. Their solutions a la derecha son un presidente que no respeta las normas burocráticas, que tiene control total de la administración, de la burocracia. La iniciativa de una generación entera del Federalist Society para elegir y crecer y desarrollar jueces conservadores o originalistas que van a restringir el programa de la izquierda. Y exhiben un absolutismo en relación de la segunda enmendamiento de la Constitución que garantiza el derecho de armas. Pero es absolutismo, no hay límites. Ellos creen que, yo puedo tener cualquier arma en cualquier lugar, donde quiera, porque es mi derecho. Pero al atrás no es solamente un rasgo cultural que hay más armas en el campo que en las ciudades, y los campos son más de la derecha y las ciudades más de la izquierda. No. Es porque, entonces no es como el Subaru versus el pickup truck. Es porque ellos tienen la idea que en el peor caso podemos tener una revolución. Y por ese pánico tienen la voluntad de no respetar las normas, que no son legales, pero son normas en relación de las cortes, de los appointments to government office, la falta de supervisar el gobierno Trump, porque es nuestro, él es nuestro, entonces no debemos criticarlo. Y tenemos a la izquierda el paralelo. En los últimos 2 años, los comentaristas de la izquierda han hablado que el colegio electoral es una trampa contra la izquierda, porque los estados rurales tienen más votos relativamente a la población. Y el Senado lo mismo. Y por el Senado y la organización del Senado que no es proporcional a la población, y por el colegio electoral, por lo mismo, es que debemos reformar todo. Debemos enmendar la Constitución. Y los cortes y más la Corte Suprema es una trampa, es un complot contra políticas públicas reformistas a la izquierda como Obamacare. Y también ellos hablan del systemic racism. Y el problema con el término systemic racism es que, ¿qué es systemic?
¿Significa que hay muchos racistas? ¿Hay mucho racismo todavía? Bueno, pero racismo sistemático implica que es imposible extraer esos defectos, vicios del sistema político sin una revolución o acción radical. Entonces, a la izquierda, en los últimos años, hemos visto propósitos para agregar más jueces al Corte Suprema, admitir el Distrito de Columbia, Distrito Federal y Puerto Rico como estados para ganar más votos en el Senado y terminar el filibuster en el Senado. Bueno. El efecto de hiperpartidismo es que el gobierno, los oficiales del gobierno no son responsables. Ellos no tienen que responder al otro lado porque son sus enemigos y no necesitan responder a los integrantes o partidistas a su lado porque ellos son del mismo equipo. Y tengo varios ejemplos. En relación de COVID, el gobierno de los Estados Unidos a nivel federal no se ha comportado bien. Pero al nivel de los estados, la mujer a la izquierda es Gretchen Whitmer, de la gobernadora del Michigan. Y durante la cuarentena de Michigan, ella no solo, es que solo las empresas esenciales se abren. Pero no había pensar en el nivel de riesgo en relación de, por ejemplo, comprar cosas para el jardín. Tiendas de jardín en Walmart se cerraron por el gobierno. Pero ¿cuál es el riesgo de comprar plantas y plantarlos en el jardín de tu casa? No es como ir al cine, no es como ir al estadio, no para un partido de fútbol. Entonces, el mismo pasó en otra cosa más peor, sin duda, en Nueva York. En las primeras etapas de la pandemia en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo ordenó que los viejos que tenían COVID pero no estaban muy enfermos, tenían que regresar a los asilos de ancianos. Eso fue una receta para más muertos. Pero nadie dijo nada porque era el gran campeón en contra de COVID de la izquierda, de los demócratas. Y en respecto de Joe Biden, que no ha hecho mucho en el último año, a pesar de ser candidato, porque no es integrante de ningún gobierno actualmente. Hay cuestiones en relación de su hijo, Hunter Biden, y se inundan las fuentes de comunicación a la derecha de la corrupción de Biden. Es como Hillary Clinton, pero es más viejo, ¿no? Pero y yo creo que no es, en comparación de Trump, no es nada, pero es algo. Pero a la izquierda no podemos criticar a Biden o no podemos reaccionar de manera racional
en relación de esa reclamación válida. Es que no debemos un presidente que tiene dudas así. Pero debemos aceptarlo y no tenemos la capacidad de criticar a Biden por eso. Y obviamente el elefante en la cámara es el señor Trump. Y es de Teflón, es Teflon Don, porque nada se apega, ¿no? Es que pareció impeachment sin riesgo porque todos los republicanos votaron a Trump, con solo una excepción, Mitt Romney. Y un ejemplo es que 84% de los republicanos, votantes republicanos, aprueban al conducto de Trump en relación de COVID. 6 de 7. Casi 83%. Pero solo 6% de los demócratas aprueban a Trump, a las políticas de Trump en relación de COVID. En este ambiente es casi imposible hacerlo responsable, porque cuando tienes control de sus partidarios, bueno, no hay broncas, porque para castigar el presidente es necesario tener 2/3 del Senado. Y en los Estados Unidos esto se ha pasado casi nunca, que un partido tenía esta mayoría, supermayoría. Bueno, vamos a hablar, y por eso tenemos gran riesgo. Si la elección es estrecha, vamos a tener gran riesgos de violencia, de incertidumbre, y movimientos legales para trampar, para manipular los resultados. Es el riesgo que veo, y este es el riesgo por lo que titulé la conferencia It Ain't Over Till It's Over. Si gana Biden por una mayoría destacada, bueno, no tendremos problemas por inestabilidad. Pero si está cerca, sin duda, Trump va a decir que, no es justo, había corrupción, había fraudes. Y al mismo tiempo, en esta situación, los demócratas dijeron, bueno, es por supresión del voto, o es por corrupción, o es por control de los cortes, es por manipulación del sistema político. Bueno, election uncertainty. Las incertidumbres vienen. Tenemos ahorita encuestas que dicen que Biden va a ganar por 8% a nivel nacional, y tiene una pluralidad en casi todos de los estados pendulares. Pero la incertidumbre es que tenemos muchos votantes que votan por correos, y con votación por correo hay un riesgo de votos echados porque no cumplieron las formas adecuadamente. En mi caso particular tengo esa duda, porque tuve que mandar por correo electrónico mi voto a Carolina Sur.
Es que the cover sheet, bueno, es que puse algo mal y hice un error y tuve que, bueno, escribir mis siglas. ¿Era suficiente? Creo que sí, porque no harán el voto, pero no sé. Entonces, es normal que en absentee voting, that muchos más votos son considered incorrectos. Tenemos mucho fatigue de Trump. Me encanta esa palabra. Ese término está mejor en español. Right? Fatigue de Trump. Y no sabemos si es suficiente. No sabemos si la cantidad de dinero a favor de Biden, que es mucho mejor, será suficiente. 1.200 millones de dólares al lado de Biden entre su campaña y apoyadores afuera de la campaña. Y con Trump, 800 millones de dólares de su campaña y los a favor de él afuera de la campaña. Entonces, we could talk about the spoiled ballots and how that works. We just don't know if las encuestas son correctas. Si son correctas, bueno, es posible aún que Biden ganará con una mayoría más que las encuestas, pero no sabemos. Entonces, y esto es bastante importante por la situación de COVID. Hay 4 estados pendulares, 4, con 10% de todos los votos en el colegio electoral, que probablemente no tendrán resultados en la noche de las elecciones. Y si Biden no gana con una mayoría en la noche de las elecciones, Trump probablemente va a decir que es corrupción, es fraude, ellos echaron votos en el río. Es lo que dijo en el primer debate. Entonces, el gran riesgo es un resultado ambiguo. Y en el caso de resultados ambiguos, podemos esperar litigación en los cortes. Podemos esperar declaraciones que ambos lados ganaron. Y esto es una receta para conflictos violentos. Y en el caso de Trump, es que no sabemos cuál sería el detonante. Poll watchers, volunteers to observar la votación que son de la campaña de Trump. Bueno, entonces en ambos casos tenemos un riesgo de los demócratas. Declararía que había supresión del voto. Y al lado de Trump, si Biden ganaría por es por fraude. Y la posibilidad de demostraciones, y con demostraciones de varios grupos a los dos lados, la posibilidad de violencia. ¿Y quién sabe va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? ¿No? Esto es el escenario de pesadillas de muchos. Yo creo que hay una manera de salir. And I have a wonderful quote that is just perfect because I cannot give a talk without quoting Abraham Lincoln. I am loath to close.
We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection. Es que lo que digo a mis paisanos, obviamente ahorita no estoy hablando a ellos, pero es que debemos ser amigos y paisanos deben ser amigos y no enemigos. ¿Qué podemos hacer para realizar esta posibilidad? Necesitamos reconocer que hay dos conceptos o ideas de la democracia. Democracia puede ser de la mayoría o del consenso. La mayoría es que 50% más una persona es el pueblo. Y si tienes 50% más solo una persona, es suficiente para hacer todo lo que quiere. La otra opción es democracia consensual, que es, en realidad, debemos aproximar la participación de toda la gente en todas las decisiones para evadir conflictos o para reducir el nivel de conflicto y violencia que viene de nuestros conflictos. Y no es por casualidad que esa idea es de un politólogo holandés, porque Holanda, pese que los holandeses parecen muy, muy pacíficos, es una sociedad muy, muy dividida por religión y idiomas y ideologías. Entonces, mis propósitos a mis paisanos son para deescalar, reducir el nivel de conflicto, aumentar federalismo y dejar o bajar temas cuando es posible del nivel nacional a los estados, porque hay 50 estados. Una reforma a la Corte Suprema para regular cuando llegan nuevos jueces, para que no depende de the ruthlessness of one side or the other or the luck of who is president. Mi idea para el Estado administrativo es put in juries or jurados de ciudadanos en esos procesos. Es una idea, es mi idea particular. Y debemos hacer algo en contra del poder de los algoritmos, de los medios de comunicación. Y ojalá. Esas son mis sugerencias y estamos al final de la ponencia formal y estoy listo para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Preguntas. ¿Cómo incluyen las redes sociales en las elecciones? ¿O cómo influyen las redes sociales en las elecciones? Bueno, el efecto directo de las redes sociales en las elecciones, como con por lo general con los medios de comunicación, estamos hablando de Twitter, Facebook, pero Google también, aún, es que motivan más gente de participar, más que nada. Porque si esta elección es la más importante elección en nuestras vidas
y la posibilidad de perder las elecciones al otro lado, al opuesto lado, significa la posibilidad del fin de la República. Bueno, voy a participar. Entonces, esperemos una participación mayor que hace generaciones. Pero vamos a ver. ¿Cuál es el estado decisivo para definir la elección? Buena pregunta. Los estados pendulares son Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Florida, North Carolina, Arizona y Nevada. De los estados, lo más importante probablemente es, supongo, Pensilvania. Sí, es que hace 4 años cuando ganó Pensilvania Trump, yo sabía que iba a ganar las elecciones. Es posible, porque las encuestas dicen que Trump solo tiene una ventaja de 2% en Texas, en el estado de Texas. Si ganaría, si gana Texas, Biden, ay no, es la fantasía demócrata. Pero si se pasa, es el fin. No tendremos broncas porque esto sea un rechazo total de Trump. Porque cuando Trump ganó Pensilvania en 2016, fue obvio que iba a ganar Michigan, Ohio y Wisconsin y Carolina Norte. Y si gana Biden, Texas, obviamente él va a ganar todos los estados pendulares. ¿Cómo es el sistema de votación en Estados Unidos? Ay. El sistema de votación en los Estados Unidos es bastante complicado porque es federal, no es nacional. Cada estado tiene sus propios requisitos. Entonces, porque mi dirección en los Estados Unidos, la dirección de mi residencia oficial es con mis papás en Carolina Sur, tengo que votar en Carolina Sur. Y necesito contactar el Consejo de Registración de Votantes del Condado de Beaufort. Es el condado que es como una delegación en el estado de Carolina Sur y ellos necesitan mandarme the ballot, the vote. Papel. La boleta. Ok, la boleta. Entonces necesito devolver el boleto con mis elecciones. En otros estados es diferentes o distintos. Porque es que yo vivía en Pensilvania hace 8 años y no logré de votar. No logré votar porque el sistema en Pensilvania es un desmadre. Y estos estados en gris son los estados que no son listos, no son preparados para las elecciones de esa forma bajo el COVID con muchos votos por correo. Y desafortunadamente son pendulares. Will the electoral system be strong enough to withstand Trump's disqualifications? I guess I get to answer this one in English. I think it is strong enough. I think that the results will be strong enough against Trump that
that although he might whine and complain, it wasn't fair, because he's Donald Trump. And as we all know, Donald Trump has been so persecuted for his whole life. Nothing has ever been fair for him. Pobrecito, hijo de multimillonario. Pobrecito. Oh, wait, no, I'm sorry. That was sarcastic and mean. But I think the system will stand. But I could be wrong. I was wrong 4 years ago. So, if there's one U.S. citizen who hasn't voted watching, vote. Questions. Will voter suppression play a role in the outcome of the 2020 race? Only if it's close. Only if it's close. If it's not close, it doesn't matter. That's the way it works. You know, the issues in the year 2000 only happened when Bush won by 850 votes in Florida, only mattered because it was so close. Could choosing the right or the right the right running mate be the biggest decision for the Democrats? I don't think running mates matter. The vice presidential candidate, that doesn't normally matter very much. The procedure is always to choose someone who is, almost always is choose someone who does not damage you. And Kamala Harris was the safe choice for Joe Biden. Do I think that there are blacks and Indian Americans and women who will vote for Joe Biden because he's running with Kamala Harris? There are probably 5 of them in the whole country. Because if you're a black woman or an Indian American, you already made your decision mostly. So I don't think the vice presidential choice matters very much. What actions will each candidate take to reduce gun violence? Ay, vamos a ver. If the Democrats gain control of both houses of Congress, they might pass gun control legislation. That would depend on how big their majorities are, and if President Biden would want to take that political heat. We don't know what his agenda is. He hasn't run on number one issue. Will he start with, he will probably start with COVID. But will he start with health care? Will he start with the Green New Deal? Will he start with gun control? Will he start, I don't know. We don't know because the campaign has not been about issues. It's been about whether you hate Donald Trump or whether you hate Democrats. Y eso es el problema con hiperpartidismo. Es que no hablamos de los detalles. No podemos tener una conversación. No hay prudencia bajo ese régimen de hiperpartidismo. How will the candidates take on issues regarding ensuring the safety of our online privacy? I don't think they're going to do anything about it. Because the complaints are not about privacy. The complaints are about the media being biased. Okay. Oh, more questions in English. This is very exciting to me. Why aren't more politicians worried about climate change? En los Estados Unidos, desafortunadamente, la ciencia de cambio global del clima ha llegado a ser un asunto partidista, de partidos. Entonces,
al lado republicano, los, los, los oficiales del gobierno no necesitan responder a los riesgos. Y ellos pueden ocultar las ventajas de recibir dinero de ExxonMobil, de las empresas de carbón, sin riesgo. Y más, el problema con el cambio climático es que es de ultra largo plazo. Es que no vamos a ver los resultados hasta que es demasiado tarde. Entonces, ok, hay un huracán, hay más huracanes. Bueno, pero es un huracán. Oh, hay incendios en los bosques, pero es un incendio. Bueno, es más, bueno, el verano era más cálido que hace mis memorias. Pero no, todo eso no significa algo tan dramático que los políticos deben ser responsables ahora mismo. Are government officials ready to confront the terrorist threat of right-wing extremists? I don't think Trump cares about right-wing extremists. It doesn't seem to bother him very much because they seem to like him. And anybody who likes Donald Trump is okay for Donald Trump. It's like pulling teeth. Oh, say you don't support white racists. Well, what do you mean? Who are you talking about? Oh, I'm talking about the Proud Boys. Oh, okay, stand down and stand by. That's the best he could do because they like him and he knows it. It's very dangerous. I don't know what a Biden government would do. I think what the number one thing a Biden government will do is try and return the administration to the hands of normal administrators. They will try and depoliticize the administration so the FBI will go back to doing its normal job. And the last question, and a very good one. ¿Qué candidato es mejor para México? ¿Qué va a pasar con el muro? Well, congratulations. There will be no wall. Because es porque nadie en los Estados Unidos quiere pagar por un muro inútil. Y Trump, y no es un asunto para Trump. Uno de los rasgos más interesantes de esa campaña es que Trump no hablaba de mucho, hablaba muy poco de migrantes, de migración y de comercio internacional. Es que para él eso fue solo una técnica para ganar. Yo creo que, y la ironía es que, ¿por qué se terminó el asunto de USMCA, de NAFTA 2, y Trump ganó? Y de que no hay, y porque no hay migración ahora por la pandemia y por la economía en la profundidad de desastre, ¿no? Es que no hay broncas, no hay conflictos entre los Estados Unidos, aún desde la derecha de los derechistas en los Estados Unidos. Es que sí hay antimexicanismo en los Estados Unidos, pero no está bajo el radar. Entonces, yo creo que sería mejor Biden para México porque es normal. Pero probablemente si ganaría Trump,
Él no va a hablar mucho de México por 4 años. Él va a quejarse de las izquierdistas, o de China, o de los radicales del Black Lives Matter. Pero de México, no tanto. It might be a way to say the government of Mexico handled Trump better than I would have expected. Pierre Trudeau, el papá del primer ministro de Canadá actual, Justin Trudeau, dijo hace 35 años o 40 años que ser vecino de los Estados Unidos es como compartir una cama con el elefante. Porque no importa si el elefante es amable o no. Cuando gira el elefante, bueno, te sientes. Entonces, this is a hard thing. It's hard to live next to the biggest, fattest, richest, most insecure world power. So Mexico's done okay in the last 4 years. And that's se acabaron las preguntas y hay un comentario más. Vamos a hablar. La constancia. La constancia. El momento favorito de la ponencia. Thank you very much for your conference. My pleasure. Mark, indeed, let me give you a constancia. as you say. ¡Woohoo! Constancia. Ay. Congratulations for your Con cinta y con oro. Muchas gracias. No, thanks to you, Mark. Okay, wait a minute. And Thank you very much. Nice having you here. El día de mañana, viernes 30 de sana distancia. Viernes 30 de octubre tendremos una conferencia a las 12 del día para hablarles sobre el posgrado en negocios y comercio internacional, así que los esperamos mañana, viernes 30 de octubre a las 12 horas. Muchas gracias por su atención y nuevamente, Mark, muchas gracias. And be happy with your constancia. I love the constancia. Muchas Hasta gracias. luego, Siempre buenas es un tardes. placer. Pásenla bien. Thank you.